Bienvenidos a la Santa Misa. Estamos, hermanos, iniciando el tiempo de la Cuaresma, 40 días que el Señor nos permite entrar en una dinámica de preparación. Serán 6 semanas de 6 días y tendremos 6 días para poder entrar en una ascesis, en un trabajo personal, no solos ni solas, sino pidiendo a Dios su ayuda para tocar nuestra historia con delicadeza, pero sí con firmeza, arrancar de nosotros aquellas cosas, ideas, sentimientos o acciones o omisiones, en fin, que tenemos que sacar de nuestra vida, que nos lastiman y lastiman a los demás. No solamente serán días de penitencia, la Cuaresma también nos permite salvar el domingo, recuperar el verdadero sentido del domingo. Tenemos 6 días para hacer ejercicios espirituales de penitencia, pero el domingo hay que recuperarlos, el día del Señor. Es el único día en el que la Cuaresma no se puede ayunar, por ejemplo. Hay que recuperar el domingo en este tiempo, recordando que es el día dedicado a Dios. Y dedicándolo a Dios podemos descubrir esa caricia en el desierto cuaresmal. Por eso los invito a vivir en esta dinámica en la que nuestra semana hay que verla desde la fe y permitirnos un ejercicio intenso, pero también un descanso dominical. Hagamos el esfuerzo en esta Cuaresma. Serán 6 días en los cuales se van a ir sumando para tener esos 40 días, que es también no un número, sino una experiencia bíblica, desde el paso de los 40 años del pueblo de Israel, desde el paso de Jesús en el desierto, y tantos profetas que estuvieron 40 días en el desierto, encontrándose con Dios, con ellos mismos, para prepararse a una misión. Por eso, entremos juntos en estos 40 días a través de este miércoles de ceniza, que sin duda será una oportunidad y un signo externo de lo que hay en nuestro interior. Tengamos mucho cuidado, que lo más importante no es ni la ceniza, ni la Cuaresma, ni los signos, ni las penitencias que podamos hacer. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la meta, como siempre, y nuestra meta es la resurrección. En 40 días estaremos celebrando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra mirada. Por eso vale la pena estos 40 días, porque el día de gracia, la fiesta más y solemnidad más importante para el cristiano, es cuando nos abandonamos en las manos de Dios y nos permitimos morir para este mundo, pero resucitar, participar de los frutos de la resurrección. Y esa es una gracia, es un medicamento para el alma, para nuestro cuerpo y para todo nuestro ser. Por eso la Cuaresma no puede ser un motivo de tristeza, sino de preparación, como el deportista, aquel que se va preparando poniendo su mirada en la competencia. Así también levantemos la mirada. No es la Cuaresma lo más importante, pasará muy pronto. Lo más importante es lo que no pasa. Y por eso la ceniza nos recuerda, al ponerla, no solamente el signo final de una historia que representa la muerte, el final de una combustión. No, la ceniza nos recuerda que todas las cosas de este mundo, como ella, se acaban. Pero hay algo que pertenece, y es lo que tenemos que recuperar. La ceniza nos recuerda la triste realidad de que todo lo que está aquí, aún nosotros mismos, un día ya no estaremos. Pero esa no la puede ser la tristeza o lo que impere en nuestra alma. Cuando descubrimos la triste realidad de que todo se acaba, descubrimos también la alegría y el gozo de que hay algo que pertenece. Hay una realidad que pertenece y es lo que hay que recuperar. El amor, el servicio, la delicadeza, los consejos, toda nuestra vida. Hay realidades en nosotros que podemos ofrecer y que no tienen fecha de extinción. La Cuaresma es esa oportunidad para descubrir que hay en nosotros parte de eternidad,
esa eternidad que no se limita solamente al dejar de respirar. Por eso, hermanos, tenemos que poner también en nuestra vida un sentido de trascendencia. ¿Qué va a pasar cuando no estemos aquí? Nosotros no podemos morir y dejar de existir. Tenemos y debemos de tener el deseo de que cuando no estemos aquí, sigamos perteneciendo a aquellos que hemos encontrado en nuestro camino. Por eso la Iglesia nos ofrece 3 ideas, 3 caminos para poder presentar nuestra vida a los demás. La primera de ellas es la oración. La Cuaresma es un tiempo de orar con Dios, pero es también no solamente hablar, sino también callar. Recuperemos esos espacios de oración en nuestra casa. Los invito a participar en las actividades como puede ser el Vía Crucis por la mañana. Hagamos ese ejercicio de caminar con Jesús para que Él camine con nosotros. Hagamos esos espacios de encuentro en la Eucaristía, pero también en casa. Es momento de tomar nuevamente nuestra cruz, que no debe de ser solamente un adorno, y traerla en nuestra bolsa, recordando en esos siglos, momentos de que empezar un diálogo espiritual con la cruz y el crucifijo. Nos daremos cuenta de cuántas cosas tenemos que escuchar de esa escuela de lo que es el crucifijo, especialmente de las últimas palabras del Señor. Hagamos esos espacios en nuestra casa, consagremos un lugar para sentarnos al menos el día y tomar la Escritura y alimentarnos de la palabra del Señor. Son consejos, ojalá los podamos hacer. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de orar. Cuando hablamos con Dios, aprendemos nuevamente a recuperar el diálogo con los demás. Cuando hablamos y tenemos espacios de silencio con Dios, también recuperamos el silencio para escuchar a aquellos que están a nuestro lado. Cuando oren, entren, y no es para que los vea la gente, aprovechar esos momentos de espacio con el Señor. La palabra del Señor nos invita también a vivir el ayuno. El ayuno es quitar de nosotros lo superficial que ahora se ha hecho importante. Hay muchas cosas que tenemos o que hacemos o que comemos y disfrutamos y pensamos que son importantes y realmente no lo son. Creo que es un buen momento de purificarnos. Los invito a dejar un poquito la vanidad, es un consejo. Esa loción, ese perfume, esas veces ante el espejo, esas ropa que a veces utilizamos que no son malas, pero debemos de dejar para descubrir que podemos vivir sin ellas. Igualmente el ayuno no solamente son de las cosas, sino también un ejercicio. Hoy es un día de ayuno y el ayuno no es hasta las 12. El ayuno es una forma para los adultos a partir de los 18 años que nos permite a nosotros entrar en la dinámica del día de hoy, ir a la cama con hambre. El verdadero ayuno es aquel que hoy, a la hora que te acuestes y te duermas, tengas hambre. Porque hay gente que no decide vivir el ayuno y se tiene que dormir con el hambre. Nunca los vamos a entender si nosotros no lo hemos vivido. Es difícil, no lo queremos, pero gracias a Dios nosotros podemos decidirlo. Hay niños, familias que no lo pueden hacer. Ojalá que el ayuno no sea una broma o caricatura del ayuno, solamente para comer. Nuestra cultura ha contaminado los viernes, especialmente de penitencia, con las mejores comidas. Creo que lo podemos hacer otro día. El domingo es el día del Señor, lo pueden hacer, pero no el viernes. Cuidemos no una tradición, cuidemos una expresión para condicionar el alma a vivir en la apertura y en el deseo de conversión. Por eso el ayuno nos obliga a los mayores de 18 años y hasta los que tienen 59 años. Esa es la norma. Los de 60 solamente con tarjeta de INSEM se acepta. Los demás tienen que ayunar, así es que los chicos, la abstinencia, evitar la carne, y no andemos en la línea de que si esto es carne, no, simplemente no pasa nada si un viernes no hay carne en nuestra casa. Aprendamos a vivir y a limitarnos para descubrir que podemos vivir sin la carne,
Podemos vivir sin los placeres. Vayamos poco a poco quitándonos el ruido y la televisión y esas cosas superfluas que hoy en día son tan importantes como despertarnos y ver el teléfono para ver quién está. Dejemos una hora después, hagamos cada uno de nosotros, no les quiero decir qué hacer, pero hagamos cada uno de nosotros una forma para ir creando espacios. Ayunemos, hermanos, nos va a hacer tanto bien y estoy seguro que al final de esta Cuaresma la Pascua nos va a saber a caricia de Dios. Y finalmente, cuando ustedes ofrezcan la limosna, la ayuda a los demás, a veces podemos tener una superficial conciencia tranquila al dar cosas. El ayuno no es dar cosas solamente. El ayuno es aprender a ofrecer lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es nuestra vida. Ojalá que el verdadero ayuno sea, sí, ayudar al pobre y necesitado, sumarnos en las necesidades económicas de los demás, es parte. Pero la caridad es también una oportunidad para ir creando en mí el deseo de ofrecer mis mejores palabras, mi presencia, mi consejo, todo lo que puedo dejar en los demás. Ojalá que este tiempo también, a través de nuestra generosidad, de nuestra caridad, podamos nuevamente recuperar esa bondad que bellamente el Papa nos ha invitado a vivir en esta Cuaresma. Por favor, busquen en internet el mensaje del Papa para la Cuaresma. Es muy bonito. No nos olvidemos de hacer el bien. Hagamos el bien. Hay tanto que hacer que al final nos daremos cuenta que no le hacemos un favor a los demás. El bien nos hace crecer a nosotros y nos santifica. Ojalá que el Papa también sea parte de nuestro caminar. Hoy el Señor nos invita a vivir este tiempo de Cuaresma y este signo sensible recuerda el deseo. Hoy el Salmo nos dice bellamente: Señor, crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes lejos de ti. Ojalá que la oración en el inicio de esta Cuaresma es: Señor, cambia mi corazón, yo no lo puedo hacer. Sáname, libérame y perfeccióname. Y a través de estos ejercicios cuaresmales, de este trabajo de 6 días a la semana, podamos al final todos juntos vivir una maravillosa Pascua de Resurrección. No olvidemos que lo importante no es solamente el camino, hay que vivirlo. Lo importante es lo que nos espera. Pues les deseo una bendita y una santa Cuaresma para cada uno de ustedes. Seamos embajadores, como dice hoy San Pablo. Eres embajador de Cristo. Que aquellos que te vean tengan deseos de vivir como tú un tiempo propicio de conversión. No entremos con el dolor y la tristeza de la Cuaresma. Veamos como el deportista un espacio privilegiado para llegar a la meta de la Pascua. Que Dios nuestro Señor nos ayude como comunidad a que este signo con el que empezamos la Cuaresma represente y perfeccione Dios el deseo de tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo que nos ayude a vivir en paz, en alegría, pero un día con el deseo de llegar al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer la bendición de la ceniza y como un signo externo que nos ha acompañado a través de nuestra historia, recordemos que al ponerla no es una gracia, nos ayuda a recordar que hay que alcanzar la gracia. Y estaremos 3 ministros ofreciéndola para cada uno de ustedes. En tiempo que nos ha permitido, se pondrá en esta parte, en la coronilla, como un signo de nuestra adhesión y de nuestro deseo como iglesia de conversión. Los invito a ponerse por favor de pie. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Les invito en un momento a tener ese deseo de conversión en nuestro silencio,
y pidamos desde lo más profundo de nuestros corazones que la oración de la Iglesia suplicante nos permita alcanzar la gracia de una conversión sincera. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo por quien se arrepiente. Inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama tu gracia y tu bendición sobre esta iglesia tuya, sobre estos hijos tuyos que van a recibir la ceniza, para que perseverando en las prácticas cuaresmales merezcan llegar purificada su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que nos auxilie, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Cristo nuestro Señor. Por favor, incline un momento su cabeza, es una gran bendición propia de este día. Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes postrados te adoramos, un espíritu de contrición, y que por nuestro arrepentimiento merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente nos volviste a prometer. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, los invito en esta cuaresma a estar atentos a la página de la parroquia para estar al menos informados de las celebraciones, de las pláticas cuaresmales y de los ejercicios, en fin, de todo lo que se ofrece para que podamos acompañarnos unos a otros en estos 40 días que van a pasar muy pronto. Pues les cuentan con mi oración y pido a Dios una santa cuaresma, que al final nos veamos radiantes en la fiesta de la Pascua. Vayamos, hermanos, a dar testimonio de este encuentro, a vivir en santidad este tiempo de gracia. La misa ha terminado. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María,